Pablo, él quería experimentar el poder de Cristo. Pablo quería experimentar el poder de la resurrección de Cristo. Pablo vivía en una condición en la cual él no dependía de su propia justicia. O sea que el depender de su propia justicia es depender de la ley, de la justicia de la ley. Vivir en la carne. Ya Pablo no vivía en la carne. Pablo no dependía de la ley, porque la ley lo que hace es que nos señala y le dice, mira, estás haciendo esto. Tú no puedes hacer esto. Tú no puedes, no desearás a la mujer del prójimo, no tendrás otros dioses, no tendrás esto, no. La ley es no. ¿Por qué? Porque estamos en pecado, estamos en transgresión, estamos en contra de Dios. Por eso Pablo desechó todo esto, porque él quería vivir, era en la gracia, él quería vivir a Cristo. ¿Ya? Amén. O sea, cuando Cristo resucitó, nosotros los creyentes estábamos en él. O sea que estábamos incluidos en él. Cuando Cristo resucitó, nosotros resucitamos juntamente con él. Por lo tanto, nosotros también fuimos resucitados con Cristo. En su resurrección, cuando Cristo resucita, él nos imparte la vida divina, nos hizo iguales a él. Cristo, cuando resucita, nos dio vida. ¿Cuándo pasó eso? Eso pasó en la vida de ustedes cuando ustedes llegaron a Cristo, lo aceptaron como su Señor y Salvador. En ese momento, Cristo nos impartió, nos dio la vida divina y nos hizo iguales a él. Él, por medio del esperma de la palabra y por medio del Espíritu, creó una nueva creación, un hombre nuevo y creado a la imagen y semejanza, dice la palabra, iguales a él. Sí, este es el factor básico de la regeneración. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros somos regenerados, cuando por medio de la palabra y el Espíritu, esa nueva creación es idéntica a Cristo, ¿verdad? Nosotros resucitamos juntamente con él, porque cuando él murió y resucitó, nosotros estábamos incluidos en él. Por eso en el bautismo, cuando nosotros bajamos a las aguas del bautismo, es la acción de morir juntamente con Cristo. Y cuando nos levantamos de las aguas, ¿qué pasa en ese momento? Viene la regeneración de hombre nuevo. ¿Y qué pasa? Cuando subimos a las aguas, subimos como una nueva creación, un hombre nuevo, una nueva vida, la vida divina de Cristo en nosotros, creados a la imagen y semejanza de él. Iglesia, gózate, porque cada uno de ustedes fue creado a la imagen y semejanza del que compró nuestra libertad, pagó por nuestra deuda, con su sangre nos limpió de toda culpa, de toda mancha, de toda transgresión. Hace 2000 años él lo hizo. Eso quiere decir que mis pecados y sus pecados fueron borrados, pasado, presente y futuro. Ya no hay condenación para los que están en Cristo. Acuérdense lo que decía Pablo en Romanos capítulo 7, ya en el versículo al final dice, ¿quién me podrá liberar de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Y la respuesta es Cristo. Pablo dice, gracias a Dios, la respuesta está en Cristo. Gracias a Dios, la respuesta está en Cristo, nuestro Señor. Así que ya ven, con su mente, dice Pablo, con mi mente, de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Pero ya en Cristo, nosotros, el pecado no tiene poder. No somos más esclavos del pecado. La esclavitud del pecado terminó en la cruz. Ya el pecado no tiene poder sobre ustedes. Iglesia, no tiene poder sobre nosotros. El Espíritu Santo está trabajando con la saturación de nuestra mente para la regeneración de nuestra alma, para llevarnos a vivir esa vida en Cristo, el hombre espiritual lleno de la presencia, lleno de la palabra y caminando en el poder. Recuerden, Cristo es poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ustedes tienen la mente de Cristo, ustedes tienen el poder de Cristo, ustedes tienen la sabiduría de Cristo porque Cristo está en ustedes. Ya el enemigo no tiene poder, no tiene autoridad sobre ustedes
por lo que Cristo hizo por ustedes, y no solamente lo hizo, sino que Él vive en ustedes. Cristo vive en ustedes. Eso es la conciencia. En vez de tener una conciencia de pecado que estamos constantemente diciendo, Señor, perdóname mis pecados, perdóname mi falta. Eso es ser consciente de pecado. No, nosotros somos conscientes de Cristo. Cristo vive en mí y Cristo me liberó de la maldición de la ley y su condenación. Recuerden lo que dice Pablo en el versículo, en el Romanos 8, en el versículo 2, dice, porque ustedes pertenecen a Él. ¿A quién? A Cristo. El Espíritu que da vida, la ley del Espíritu que da vida, los ha liberado de la ley del pecado que lleva a la muerte. Amén. Esa es una buena noticia, hermano. Iglesia, esa es una buena noticia para ustedes. Cristo, a través de su Espíritu, los ha liberado de la ley del pecado que lleva a la muerte. Ahora nosotros vivimos en la libertad de la gracia. La ley en nosotros fue reemplazado por la gracia, por el Espíritu, perdón. La ley en nosotros fue reemplazado por el Espíritu, y el Espíritu es la manifestación, es el poder de la gracia en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Iglesia, gózate hoy, porque las noticias, porque estás recibiendo las buenas nuevas de salvación, que son reales, son vivas y son activas y dinámicas en la vida de ustedes. Amén. En Filipenses, fíjense lo que estábamos hablando de Pablo. En Filipenses capítulo 3, Pablo en el versículo 8 dice, así es, todo lo demás no vale nada si se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo mi Señor. Dice Pablo, dice, por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Pablo quería ganar a Cristo, Pablo quería vivir, y realmente Pablo lo vivió. Porque cuando Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, quiere decir que él ganó a Cristo. Él desechó toda la ley, el mundo, todo lo que es pecado, todo lo que es transgresión, lo desechó para vivir una vida llena de Cristo. Pablo vivía a Cristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. El ejemplo de Pablo es ganar a Cristo. Decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El pecado no tiene poder, el pecado no tiene autoridad, el mundo no tiene poder sobre mí. Ya yo no vivo de acuerdo a las costumbres del mundo, yo vivo es de acuerdo a la palabra, porque la palabra ha transformado mi mente, ha transformado mi manera de pensar, y ahora yo vivo a Cristo, camino con Cristo, vivo para Él y Cristo vive para mí. Amén, iglesia. Eso es una buena noticia. Gózate en el Señor. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Acuérdense, nosotros vivimos es por Cristo y para Cristo. Y Cristo dio su vida para nosotros y por nosotros. Y cuando Él murió y resucitó, recibió la capacidad o tuvo la capacidad, la autoridad de venir a nosotros para permanecer en nosotros por medio de su Espíritu para siempre. Cristo no es temporal en nosotros. El Espíritu Santo no es temporal en nosotros como pasaba en el Antiguo Testamento, que Él venía sobre los profetas, venía sobre la gente, actuaba sobre ellos momentáneamente y después se iba. No, nosotros ahora tenemos la bendición. Hemos recibido esa bendición de que el Espíritu Santo se ha unido a nuestro espíritu. Él fue el que actuó en la procreación, en la regeneración de nuestro espíritu, y se unió a nuestro espíritu para permanecer en nosotros y controlar nuestra mente. Amén. Dice Pablo sigue diciendo Pablo en el versículo, no dice, y llegar a ser uno con Él. O sea, ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de hacer la ley. Sí, la justicia de nosotros, cuando nosotros estamos en nuestra propia justicia, es porque estamos bajo la ley. Pablo murió a la ley para vivir en la gracia, porque Pablo dice, y llegar a ser uno con Él. Nosotros llegamos a ser uno con Cristo cuando nosotros desechamos todo, aceptamos a Cristo y vivimos en la gracia. El Espíritu viene a nosotros y el Espíritu controla nuestras vidas. Dice Pablo, más bien llego a ser justo
la justicia, vamos a vivir la justicia de Dios, porque dice, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma que Dios nos hace justo delante de Él se basa en la fe. La justicia de Dios no es la obediencia a la ley. La justicia de Dios es creer en Cristo, la fe en Cristo, lo que nos lleva, lo que mueve a que Dios nos hace justos a través de la obra de su Hijo. Y como lo dije antes, la justicia, ser justo es que nosotros podemos, que Cristo nos ha puesto en rectitud delante del Padre. Estamos delante de la presencia de Dios y 360 días al año estamos delante de la presencia del Padre sin temor a que seamos rechazados, porque fuimos creados a la imagen de Cristo y el Padre no mira nuestras transgresiones. Padre nos mira a través de Cristo, de lo justo que somos por su Hijo Jesucristo. Amén.